Bueno, bienvenidos por segunda vez al Panóptico. Estoy acompañado de mi inseparable Gabriel Pout. Y hoy nos acompaña, bueno, yo soy Víctor Ruri, y nos acompaña Javier Aranguren. Lo primero de todo, muchísimas gracias, Javier, por atendernos hoy aquí en tu casa. La verdad es que muy bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a empezar a parecer un poco aprovechados porque el otro día estuvimos... Sí, es la segunda casa a la que nos Eso es. Esto poco a poco va a derivar en tu casa o en la tuya. Ya no vamos a negociar otro tipo de escenario. Vamos a presentarte un poco, Javier. Cualquier cosa me corriges, ¿vale? Y luego lo amplías, porque esto va a ser simplemente una entradilla para poner en contexto para los que no conozcáis a Javier. Bueno, Javier nace en Madrid en 1969. No sé si ese dato debería haberlo dicho. ¿Vale? 54 años de edad. Vale, estupendo. Esto si no se puede editar luego. Y se pone un 32 años. Eso es, 32 años de edad. Licenciado en Filosofía en la Universidad de Navarra. Doctor también en Filosofía tanto por la Universidad de Navarra como por la Universidad de la Santa Croce. Ha sido profesor en universidades, en colegios. Punto muy importante en tu carrera, más que profesional también personal, una experiencia de 18 meses en Kenia, en Nairobi, que desde luego tiene un gran impacto en ti y en donde fundas lo que ahora es Caribusana, de la que te pediremos que nos hables también un poquito. Y la entradilla termina en el año 2019, donde a finales de 2019, a la antesala del COVID-19, en un examen o una revisión rutinaria, podríamos decir, te detectan un cáncer de colon. Ahora te podemos pedir, Javier, que amplíes un poco la entradilla que hemos hecho y que nos sitúes en ese momento en el que a ti te dan la noticia, la terrible noticia, ¿no? La noticia, porque a fin de cuentas es otra etapa de la vida. De hecho, empezó así todo porque me invitaron a hacerme la madre de todas las pruebas, que es una colonoscopia. El servidor también la conoce. La conozco. Pues me invitó mi médico de cabecera por un tema que le había comentado y ella dijo, mira, tienes 50 años, es el momento. Entonces te preparas, que es quizá lo más molesto, porque luego la prueba no tiene ningún problema, al contrario. Es la primera vez que probé el Propofol, que es lo que te dan para dormirte y de donde te despiertas sabiendo que ¿A ti también te dieron eso? Sí. Vale. Sabiendo que la vida es maravillosa, ¿eh? Pero en cuanto me desperté, me dijo el enfermero que fuera a ver a la doctora, a la que había hecho la prueba, que me comunicó directamente que, parece que tiene usted un tumor, tenemos que hacer pruebas y tal. ¿Te lo intentó maquillar un poco? Al principio fue como... No, me lo dijo bien, pero fue como muy clara, diciéndome a la vez que primero había que hacer un análisis de los pólipos que me habían quitado, pero que parecía claro que todo era un tumor, apuntaba, pero que no me podía decir si era benigno o maligno. Y yo le miré y le dije, creo que empieza una nueva etapa en la vida. Y entonces, Madre mía, eso suena un poco a Casablanca, ¿no? Casi como... De hecho, ella se quedó muy desconcertada. Este es el inicio de una gran amistad, ¿no? Se quedó muy desconcertada y me dijo, no, es un tumor. Ya como preocupada. O sea, repitió, ¿no? Como diciendo, oye, creo que usted esta no persona... se ha enterado. Y yo me había enterado perfectamente. Lo que pasa es que, efectivamente, tienes un tumor, pues bueno, es lo que tienes, ¿no? Tendrás que ahora pensar qué hacer con él. Y lo segundo, yo tenía mucha hambre porque llevaba sin comer 26 horas por la maldita prueba y en realidad estaba pensando en la hamburguesa que me comí 10 minutos después. Eso sí, la persona que me acompañaba estaba amarilla. Del impacto. Del impacto. Mientras que yo lo que estaba era interesado en un Burger King en concreto. O sea, fue muy cutre. Primero es lo primero. En las cosas terrenales. Sí, en la escala de valores. Eso es, la pirámide de Maslow, primero la hamburguesa y luego ya la reflexión. Hombre, ese mismo fin de semana ya planteé en mi casa la problemática. Tuve mucha suerte porque muy pocos meses antes me había hecho un seguro médico que yo acababa de cumplir 50. Y dije, hombre, ya viene siendo edad a lo mejor de hacerse un seguro. Seguro en la CUN. Me dicen en Acunsa, sí, que es la Clínica Universidad de Navarra. Y pobres,
porque me hice un seguro médico y lo he rentabilizado ya para los siguientes 500 años. Eso no lo sabían. Es la que Sabían dónde se metían. Y entonces, que eso hizo que entrara directamente en contacto con Kuhn. Y si mi prueba fue un viernes, el lunes tuve la consulta en oncología impresionantemente rápido en la Clínica Universidad de Navarra, donde conocí a la que todavía es mi médico, la doctora Lucía Ceniceros, una gallega joven, mucho más joven que yo, y fantástica, y donde ya pues empezamos la estrategia, que era esperar a que llegara el diagnóstico definitivo. Llegó al cabo de 4 días y entonces a ella me propuso la estrategia de choque o de tratamiento. A la que yo inicialmente le dije que muchas gracias, pero que se calmara un poco, porque todo esto, la prueba fue un 30 de noviembre, la consulta, o pues pongamos que un 3 de diciembre o un 2 de diciembre, la consulta ya de terapia de choque, pues a lo mejor el 7-8 de diciembre, y yo tenía un billete de avión para ir a Kenia a ver mi proyecto con 2 personas el 4 de enero. Eran 2 personas que había conocido, que son influencers y tal, uno con 200.000 seguidores, y querían hacer algo, una fundación, y a lo mejor lo que hacían era que hicieron unirse a mi proyecto. Entonces, claro, yo el 4 de enero me iba a ir a Kenia con ellos. Y entonces le comuniqué a mi médico, bueno, muy interesante todo lo que me estás comentando, pero podemos empezar el tratamiento el 20 de enero si no te importa. Si no es ninguna molestia, ¿no? Y ella me miró desconcertada y me dijo, no, el tratamiento empieza pasado mañana. Casi diciendo, chapa. Era perentorio, era un tema que no se podía negociar. En realidad el tumor, pues bueno, es una cosa que tienes, pero para mí era una cosa más de las que tenía entre manos y no desde luego la que más me interesaba. Pero porque no tenías una conciencia de lo que estaba pasando o porque... Bueno, porque sí, efectivamente, porque eso significa ser paciente. O sea, ¿qué es un paciente? O sea, entre otras cosas, ¿no? Es un tipo o una tipa que hasta un minuto antes tenía unas prioridades en la vida y que sin que nadie le consulte le ponen otras que a él tampoco le interesan demasiado. O sea, yo llevaba trabajando en mi puesto de trabajo, que era la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, llevaba desde septiembre. O sea, eran 3 meses después de haber entrado allí. Puesto de trabajo que era una gozada, la universidad es fantástica, yo estaba dando unas clases que disfrutaba mucho, por lo cual lo que menos me podía interesar era preocuparme por un tumor. A mí me interesaban mis alumnos, me interesaban mis niños de Kenia, me interesaba mi investigación. Por lo cual, bueno, cada cosa en su sitio. ¿Hay un tumor? Bien, también llevo gafas. Esa era un poco mi mentalidad. Y claro, de pronto la médico te descubre que no, que aunque no quieras cambiar de mentalidad, vas a cambiarla. Porque el paciente, entre otras cosas, es pasivo. Es decir, se limita a obedecer. Entonces le dije, ¿pero me puedo ir a Kenia? Y ella me dijo, no. Y dije, bien, aquí ha cambiado algo. Esto cambia las reglas del juego, ¿no? Que tenías en la cabeza. La siguiente semana, pues ya empecé con la primera quimioterapia. Y eso dio comienzo a una serie de, si no recuerdo mal, 6 sesiones de quimioterapia. Sí. Hablábamos al principio de 4 o 6, que es el modo elegante que tienen que decirte que van a ser 6. Porque la idea ahí es reducir un poco para poder luego operar, ¿no? O sea, exacto. En mi caso era la suerte de que había sido descubierto muy pronto el tumor, por lo cual estaba pues muy concreto en su zona, no había metástasis. Entonces, con la quimioterapia, en principio, eso, se supone que te lo reducen, concentran y entonces luego ya pasas a la parte de corte y confección, claro, que era una operación que estaba prevista para un 25 de marzo. Por lo cual yo iba a 25 de marzo de 2020. De 2020. O sea, para que os pongáis también un poco en contexto. Yo empecé la primera quimioterapia en diciembre del 19, la segunda en enero del 20, a primeros de enero, y en teoría era cada 15 días. Y es verdad que hubo una de ellas que le comenté al médico que me fatigaba mucho al atarme los zapatos
y resulta que tenía unos trombos que me habían bloqueado los pulmones. Vaya, hombre, otro contratiempo, ¿no? Me ingresaron y yo dije, hombre, ingresarme no, déjame ir a casa por unos libros y tal. Dijo, no, tú te quedas ingresado. Por lo cual, eso fue en enero, sí. Y luego descubrí, pues, vale, pregunté si podía seguir trabajando. Me dijo, bueno, yo que tú pedía la baja, ¿eh? Y yo dije, nada, ya verás. Yo voy con todo aquí, ¿no? Voy con todo aquí, nada, primera quimioterapia pedí la baja. Claro. Hombre, es que eso te tiene que dejar... ¿eh? O sea, un frío en los pies y un frío en los dedos, que tal. Hay momentos que te sientes un poco mareado y hay momentos que te sientes que te muere, que te va a dar algo. A mí eso me pasó en la tercera quimioterapia, que dije, bueno, no en la cuarta, que pensaba, bueno, es que yo no pienso seguir, o sea, porque... Casi peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Dices, o sea... Bueno. Sí, luego de pronto la quinta y la sexta las pasé fenomenal, por lo cual depende mucho del momento psicológico quizá, pero vamos, es un tiempo intensito. Era una quimioterapia, la mía, en la que no se te cae el pelo, pero en la que sí, te sientes raro. Te deja molido, ¿no? O sea, te deja molido, sí. Entonces, tú llegas a esa sexta sesión de quimioterapia, la llegas a completar. Sí. Y después es cuando vendría ya la operación, ¿no? Debería venir después. ¿O tenían pensado hacer alguna sesión más? No, era eso. Era última quimio, la sexta fue el 1 de marzo, la operación el 25. Y claro, tú esos días, a partir del 1 de marzo hasta el 25, tu idea era caminar, ¿no? Que te lo habían recomendado. O sea, bueno, Sí. tenías que bajar, no sé si es que tenías que bajar ciertos kilos. O tenías que ponerte un poco en forma. Bueno, no, lo digo en ese momento porque lo habías recomendado médicamente. Sí. Está estupendo, Javier. Y tú sales a la calle como cualquier ciudadano en cualquier época de nuestras vidas. Yo tenía una época curiosa porque era, la oncóloga, que yo creo que ya algo se olía Del tema del COVID. El tema COVID y tal. Me dijo que tuviera cuidado. Ese 1 de marzo, me acuerdo. Es que yo hasta el 10 de marzo, no sé cuándo nos confinaron, si fue el 10-11. El 14, me parece. Yo hasta ese fin de semana anterior no fui consciente. Ese fin de semana fue el momento en el que pasé de criticar incluso un poco a la gente que llevaba mascarillas de exagerada a decir, esto va en serio. O sea, esto puede ir en serio. Pero fue el día 10 de marzo. 1 de marzo probablemente se hablaba del COVID en Italia, pero hubo un partido del Atlético de Madrid contra el equipo italiano. Las manifestaciones del día fue alguna concentración política también, el de la mujer también, la concentración de Vox, exactamente. Sobre todo había 2 o 3 casos, que además eran personas de 90 años. Porque dices, bueno, se han muerto lógicamente por la edad, o sea, le ha sorprendido la muerte a los 90. Yo decía, bueno, no sé cómo se lo gestionarán en Italia, pero aquí en España seguro que es otra cosa. Sí. Bueno, pero así estaba todo el planeta. La cuestión es que el día 1 de marzo ella me dijo que tuviera cuidado, pero fui a ver al cirujano y me dijo, uy, qué gordo te has puesto, ponte ahora mismo a hacer ejercicio porque para una operación de estas, cuanto más en forma llegues, mejor para ti, para tu recuperación. Entonces, entre una opción u otra, yo elegí la del ejercicio. Es verdad que con una sexta quimioterapia encima estás tan hecho polvo que tampoco... O sea, andas 1 kilómetro y estás agotado. Y también es verdad que la oncóloga ya me avisó el 1 de marzo, me dijo una expresión que para mí fue muy definitiva o muy determinante, cuando me indicó, Javier, ten cuidado que estás en tu nadir. De este tema, por supuesto, volveremos a ello. Que estás en tu nadir, a mí me gustó... Claro, yo soy filósofo, como has dicho, ¿no? Entonces, tengo un punto siempre de curiosidad, de deseo de aprender. De hecho, a mí mi cáncer, pues en parte me interesaba, me parecía apasionante, pues las resonancias magnéticas, los TACs, verlos, comentarlos. Bueno, no ni idea, pero... Eras un enfermo implicado. Me molaba ver cómo entraba la quimioterapia por el brazo. Bueno, cada cual tiene sus aficiones. Sí, era un hobby más, ¿no? Bueno, entonces le pregunté, ¿y el nadir? Qué palabra más bonita. Suena como árabe, ¿no? Es completamente árabe. Es completamente árabe. Y es una palabra que en oncología indica el momento en el que una persona está más baja de defensas. Porque en realidad... En oncología específicamente, ¿no? Específicamente.
Y en sí mismo, en general, nadir es, en términos astronómicos, el punto contrario al cenit. Es decir, el cenit es lo más elevado, lo más alto, las estrellas que brillan sobre ti, el cielo estrellado sobre mí, la ley moral dentro de mí, que decía Kant. Ajá, eso ponía en su tumba, ¿no? Me parece, que es lo que más le sorprendía, ¿no? Es una frase, sí, de su crítica de la razón práctica, me parece. Pero vamos, y el nadir, en cambio, es lo más alejado a tus pies. Y entonces yo, en plan medio poeta, medio filósofo, se me ocurrió, qué bonito, ¿no? El cielo estrellado es pues como el fuego de artificio, es la apariencia platónica, mientras que el nadir es el fundamento y la profundidad, es lo significativo, lo realmente real. Lo que está fuera de la caverna, ¿no? Haciendo un poco la... Eso es. Y entonces, bueno, con este pedal le agradecí mucho la palabra, la busqué en el diccionario. Pequeñas alegrías también dentro de... Y me decidí, bueno, vamos a disfrutar de mi nadir, pues recuerdo eso, No sabías hasta qué punto, ¿no? Ibas a disfrutar paseos, de ese nadir. Dando paseos, me compré una tableta gráfica porque decidí que iba a dibujar, y luego la usé una vez y ya me vino toda la enfermedad, más se la regalé a una sobrina. Pero bueno, es gracioso también porque cuando estás enfermo he descubierto todo el tema que les pasa a las embarazadas de los caprichos, de los antojos, ¿no? Que dicen. Antojos. Entonces esa es una época que antes de no de cada quimioterapia, pero de alguna quimioterapia y luego antes de cada operación de las que he ido teniendo, venían ahí esos... Venía un antojo. Entonces, tú, esos días, decíamos que tenías el plan de caminar, de ejercitar lo máximo posible dentro de lo que cabe para llegar lo mejor preparado a la operación, como te había recomendado el cirujano. Y en esos días contraes el COVID. Bueno, no sé si eras consciente de que lo habías contraído. Bueno, te empiezas a encontrar mal. En esos días yo paseaba por el Parque del Retiro, que estaba cerca de la casa en la que vivía entonces, y sí, un día volviendo noté como frío. Decidí acostarme, esa es una ventaja de estar enfermo, que te echas unas siestas de campeonato, y ahí noté un malestar muy profundo y me puse un termómetro a las 7 de la tarde y tenía 38 de fiebre. Que era la fiebre que mi enfermera, otra fantástica persona, Carmen Molina, me había dicho que si alguna vez alcanzaba esa fiebre tenía que ir al hospital. Total. Que nada, que me llevaron a urgencias el 6 de marzo. Entonces me ingresaron en el hospital, más bien por vigilancia, pues eso, de un tío con cáncer en su nadir que empieza a tener fiebre, y yo subía y bajaba la fiebre. O sea, iba de 36,5 a 38,5 dentro del mismo día, pues varias veces. Ese fue el fin de semana pues eso, de las manifestaciones de la mujer feminista, hubo en Vistalegre también una cosa de Vox, hubo partidos de fútbol y se empezó a hablar un poco del COVID. Pero vamos, yo tuve esos picos de fiebre y tal. Estaba en el fondo también encantado porque en la Clínica Universidad de Navarra, pues el servicio de cocina, soy muy frívolo, es maravilloso. Y entonces yo decía, bueno, esto es como un spa. Aquí estoy. Igual. Y me encontré con que las enfermeras de planta pues estaban con una mascarilla. Dije, bien, bueno, se ve que... Eso era novedoso respecto a una semana antes. Sí, pero vamos, tampoco te llamaban, o sea, decías, bien, les ha dado este pedal, ¿no? Me encontré con que vino mi oncóloga a verme, iba con mascarilla y mantenía una larga distancia. Y dije, bueno, le ha dado un punto friki, pero bien, aquí me está diciendo que me cuide, tal, no sé qué. Y hubo un día que fue el día 9, que no di fiebre durante unas cuantas horas. En realidad sí que la di, pero hubo una enfermera que no apuntó la toma de fiebre de las 6 de la mañana y no me extraña por las horas. Y entonces me dijeron, bueno, pues quizá vete a casa y a ver qué tal evolucionas. Y entonces ese día 9 o el día 10 volví a casa. Y me dijo también la enfermera, pero llama al teléfono del COVID de la Comunidad de Madrid contándoles cómo estás. Y digo, pues vale. Porque dentro del hospital todavía ni se oía sobre protocolos. Nada. Ni había ningún enfermo de COVID, ni se suponía,
sobre todo por la información que les llegaba, que era... Pleno nacimiento de... Sí, pero eso era un momento de plena desinformación también, que creo que eso es lo interesante y lo que rápidamente se ha olvidado, ¿no? Total, que me vuelvo a casa, que vuelven los picos de fiebre, que me encuentro fatal, que yo venga a tomar con estas pastillas pues para que te baje la fiebre, que en el fondo te engañas, pero al menos te sientes mejor. ¿Eh? Es que nunca me acuerdo del nombre de ningún medicamento. Y llamaba al teléfono del COVID, no cogía a nadie, estaba saturado. Creo que todos hemos pasado por eso, de llamar al teléfono al COVID y que... Es que lo mío era eso, era ya el 11 de marzo, ¿no? Solamente era un mensaje grabado, nadie le puede atender, está todo ocupado y no llame por favor a urgencias. Entonces dije, pues voy a llamé a urgencias al 112, me encuentro fatal, tengo una fiebre que sube y baja, me atendió una señora muy amable, me dijo enseguida le llamamos. Seguimos esperando, ¿no? Seguimos esperando hasta el día de hoy, o sea, nunca esa llamada se perdió. Claro, estarían desbordados porque claro. empezaba la ola, eso es, sí. De modo que el día 12, yo seguía hablando con mi médico, con mi enfermera, decía, yo sigo con fiebre, sube y baja y tal. Y el día 12 me llama la oncóloga y me dice, Javier, vente ahora mismo a la clínica y entra por urgencias, que te vamos a ingresar. Yo tampoco sabía por qué. Digo, pues vale. Entonces le comenté a una de las personas que vivían conmigo, yo vivo en un centro del Opus Dei, entonces, pues uno, Enrique, le digo, oye Enrique, que me puedes llevar, venga. Entonces me subí en su Yaris, un coche enano, mano a mano, y cuando llegamos le dije que se marchara porque me iba a quedar ingresado, era ya las 11 de la noche, y entré por la puerta de la UCI. Allí me encontré con dos cosas llamativas. La primera, que la enfermera simpaticísima que me atendía 3 días antes, pues era la misma, igual de simpática, pero ya con 8 capas de protección vestida de astronauta. Sí, entonces yo miraba como diciendo, ¿a esta qué le ha pasado? Y lo segundo, que estaban una madre y su hija, la hija de unos 20 y pocos años, estaba llorando, diciéndole a la enfermera de la puerta que yo soy muy valiente, pero es que tengo mucho miedo. Y yo, de nuevo, pensaba, bueno, aquí tenemos un caso de histeria interesante. Buen análisis. Y cuando ya entré, después de estas dos, porque me estaban esperando, pude ver de reojo que la zona de espera estaba hasta arriba de gente. Pero a mí me pasaron directamente a un box, porque me estaban esperando. ¿Tú ahí cómo te encontrabas? O sea, yo me encontraba muy bien. Bueno, con fiebre, pero muy bien. Pero a nivel, quiero decir, de saturación pulmonar o de sensación de respirar. Vale, o sea, a nivel diagnóstico, que a mí me daba igual, porque yo subjetivamente me encontraba bien, pues estaba fatal. Porque sí creo recordar que era un 85% de saturación. Vamos, no soy médico, pero suena a esta persona sí, debería sentarse un poco. Solemos estar al 98%. Si estás al 92% te ingresan, por lo cual el 85% debía ser bastante serio. Suena serio. Sí. De hecho, me hicieron esa noche unas tomas del pulmón, unas radiografías, que ese es el último recuerdo que yo tengo, así netamente. Y el día 13 por la mañana, pues debí estar esperando, pero de eso no me acuerdo. Sí que escuché tiempo después un mensaje que mandé a mis hermanos y que mandé a mi casa contándoles a la 1:30 de la tarde que me habían diagnosticado COVID. Contándoles, vamos, pues como soy, vamos, con sentido del humor, o diciendo, es la misma enfermedad que tiene. Entonces ahí me acordé de varios, ¿no? Irene Montero, Abascal, ¿no? Abascal, Tom Hanks. Por lo cual dije, mira, me voy a hacer famoso también y tal. Estaos tranquilos que ya me cuidan aquí. Eso debió ser 1:30, 2 menos cuarto. Lo digo porque un hermano mío que en ese momento volvía del trabajo hacia su casa, en Bilbao, pues cuando llegó a su casa me llamó. Y ya no cogiste el teléfono. Y no cogí el teléfono, le cogí una enfermera. Y ya no lo ibas a coger hasta dentro de unos cuantos días. Sí, le cogí una enfermera y le dijo, mira, a tu hermano le acabamos de sedar. Eso, unos minutos después de tú haber mandado, entre comillas, tranquilamente un audio. 20 minutos después. Yo de eso ya no tengo recuerdos. Sí, de ese mensaje, una vez que lo escuché después, me vino rescatas el recuerdo, pero vamos, del otro no. Y sencillamente te sedan porque
me pasé a ocupar la habitación número 1 de la UCI. La UCI de la Clínica Universidad de Navarra tiene 7 habitaciones, que llegan a ser habitaciones, pero de hecho la mía tenía baño, tenía televisor y tal. Y llegamos a estar en esa UCI pues hasta 24, casi 30 personas, ¿vale? Solo que en mi caso, siempre habitación individual, un rey. Bueno, Entonces, privilegio el primero. Sí. Pero entonces te sedan sencillamente porque te van a intubar, porque resulta que tenía los pulmones completamente bloqueados. Pero claro, intubarte, que es llenarte de tubos por la boca y por la nariz, pues es algo que genera tal angustia, esa sensación como de provocarse un vómito, que para poder resistirlo, pues sencillamente te duermen. ¿Vale? Ahí está la labor de los anestesistas, que nunca agradeces porque nunca te enteras. Y entonces pues te dejan completamente frito a base de opiáceos. Y la verdad es que el hecho es que tú mismo, pues eso, ni te enteras. ¿Vale? Entonces yo pasé a esa situación de un ser humano desconectado de la realidad. Y ese estado se iba a prolongar durante unos 15 días, si no recuerdo mal, Javier. Sí. El estado de sedación, quiero decir. Se prolongó, bueno, ese estado de sedación en realidad se podía haber prolongado eternamente porque estuve muy mal. Recuerdo una ocasión que ya recuperado, o sea, todo acaba bien porque aquí estoy, pero que ya recuperado, pues una enfermera se me acercó y me dijo: Javier, me has hecho ir a mi casa llorando varias veces, porque daban por hecho que me moría. Porque, o sea, yo no entiendo muy bien de este tema ni de la situación en la que estabas. Se prolonga voluntariamente la sedación del paciente, en este caso tú, ¿no? Sí, voluntariamente por parte de los médicos. El paciente se deja hacer y la familia da permiso. Pero realmente era necesario. Era necesario para mantenerte Totalmente con vida, necesario. ¿no? Porque, vamos, cosas que tengo apuntadas: el trombo bilateral en los pulmones, un neumotórax, una traqueotomía también, una sonda nasogástrica. O sea, creo que recibiste antes se llamaba la extrema unción, ahora se llama la unción de enfermos. O sea, era una situación para que nos pongamos un poco en situación realmente grave. Pues mira, era una situación que en 2 ocasiones daban por hecho que me moría. Que en esas 2 ocasiones estuvieron a punto de trasladarme de la habitación de la UCI a una habitación que habían preparado para cuidados paliativos. O sea, la habitación en la que ya no se sale de ahí. Llevar a la gente que va a morir para que esté en un ambiente más tranquilo y de menos intervención y sencillamente tal. Y era una situación en la que, es que esto ya no estoy tan cierto, pero algunos sí me ha dicho, no, es que los médicos señalaron en algún momento que te habías muerto. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el COVID produjo un encharcamiento de los pulmones de casi el 100%, por lo cual yo no podía respirar. Y entonces, pues nada, te mueres ahogado. Entonces, y ellos probaban antibióticos, pero tengo la lista de 2 antibióticos. La tengo también. Sí, de hecho, voy a leer un poco porque es que me impresionó mucho todo el listado y luego los nombres pues también llaman la atención. De posible publicidad. Si tenéis alguno de estos síntomas, podéis coger fluconazol, avibactam, levofloxacino. No me los he podido aprender de memoria, lógicamente. Meropenem, Tamiflu, Caletra, y he puesto etcétera porque la lista seguía. O sea, realmente era... O sea, según me dijeron, probaron conmigo todo lo que tenían y nada de lo que tenían funcionaba. Claro, hay que tener en cuenta que era de los primeros casos de COVID en España y que no tenían... Es muy bonito, ¿no? Porque claro, no tenían ni idea de cómo enfrentar la enfermedad, tampoco tenían ni idea del nivel de contagio. Por lo cual, lo que sí eran conscientes de que podían contagiarse y de que podían morir. De hecho, una política que siguió la clínica, supongo que seguirían muchos hospitales, es que algunos facultativos, algunos médicos, no fueran nunca al hospital. Para preservarlos, ¿no? Para preservarlos, por si acaso los que había allí de médicos contagiaban y morían. Claro. Por lo cual dices, bueno, la situación tiene su emoción. Iban aumentando los requisitos de seguridad de día en día. Pues mis médicos y enfermeras solían estar con 2 mascarillas,
con la pantalla en la cara, con una ropa de quirófano que sacaron de los quirófanos de los años 90, que tenían guardada, que era de Gore-Tex, con pantuflas, con doble guante, entonces en turnos de 12 horas, lo cual era una situación de un agobio, de un calor, y a la vez de un... Una heroicidad y por su parte, quiero decir, por parte ejemplo, decían, ¿qué hago? ¿Vuelvo a casa? Y si vuelvo a casa, contagio a mi marido, contagio a mi mujer, contagio a mis hijos. Entonces era una situación absolutamente brutal. De película. Y en esa situación tienes a un paciente joven que está sin defensas y que sencillamente no sabes qué hacer con él. Claro, tú estabas en tu nadir. Yo estaba frito, yo estaba durmiendo. Había pasado ya. O sea. Yo estaba en mi nadir, estaba sin defensas, por lo cual a mí la infección me masacró todo lo que quiso y más. Y a mí lo que me salvó la vida, además de los antibióticos que funcionaban, luego no funcionaban, luego iba peor, llegaba cada día un SMS a familiares y a mi casa diciendo, bueno, va todo mal, estamos muy preocupados, tiene picos de fiebre, no hemos avanzado nada. Ese era más o menos el cariz de los mensajes del día 13 hasta el día, pues vamos a decir, 25, por ahí. O sea, el mensaje general podría decirse que era en cualquier momento... Me moría. Y en concreto los días 18, 19 y 20 fueron los días que estaba más claro que me moría. Lo que pasa, a mí me gusta decirlo así, ¿no? O sea, en esa situación estaba yo como enfermo, o mi cuerpo enfermo, o mi yo enfermo, que estaba fuera de juego. Estaban esos médicos y esas enfermeras luchando, ese personal de limpieza y ese todo el mundo, pues luchando por mí o llorando por mí, que a veces es lo único que podían hacer, y por los otros que iban entrando, que muchos fallecieron. Estaba la familia, los amigos, que hicieron rápidamente algunos grupos de WhatsApp que se fueron multiplicando, y yo sé que por mí pues rezaron cientos, miles de personas, también porque era de los primeros, y pues vale, me hice un hueco en sus corazones. Y luego estaba yo mismo, que en ese tiempo estaba pues como cuando te vas a dormir. Te acuestas a las 11 de la noche, abres los ojos a las 7 de la mañana, han pasado 8 horas y ha sido un instante. Bueno, a mí lo que me salvó es que esos médicos que no sabían qué hacer conmigo, pues sí que mantenían un espíritu de lucha. Y entonces tenían unos chats de WhatsApp con médicos de Italia y con médicos de China, y estos les hacían sugerencias de cosas que la semana anterior habían funcionado en Italia. O sea, ese era el nivel de... Vamos, pero era un experimento semanal casi, claro. Entre comillas, vamos. O sea, vamos a ver si funciona. Y ahí descubrieron las dos cosas que me salvaron la vida. Que primero fue las posturas supino-prono, es decir, el que cada 8 horas cambio postural. te dieran la vuelta. Sí, cambio postural relativo, porque tú eres un saco. Claro, bueno, sí, el que te... Pues bajaban 6 personas y entre los 6 movían mis 100 kilos de peso y me ponían mirando al suelo o mirando al techo cada 8 horas, ¿vale? Y una vez a un sanitario, bueno, muchas gracias, encantado de conocerle. Y me conté, estando ya en la habitación, ¿no? En planta, y él me dijo, bueno, si yo he estado contigo 25 días... Llevamos aquí 4 semanas. La vuelta cada 8 horas, te conozco perfectamente. Y digo, ostras, Bueno, pues eso debió ser muy definitivo y muy novedoso para ellos. Y la otra cosa, pues fue la traqueotomía, que es una intervención que pues en vez de meter los tubos o solo por la boca, pues se ahorran toda la parte del cuello que está también bloqueada por mucosidad. Entonces te meten los tubos por la base del cuello y digamos que la toma de oxígeno es más directa y sobre todo es más eficaz la absorción de moco, porque ahí todas las palabras son de ese estilo, ¿no? Que luego ya cuando pasé al estado consciente, pues me lo hacían conmigo despierto. Y que es una de las experiencias angustiosas que uno puede tener en su vida, la verdad. Llevas unos meses coleccionando experiencias únicas. Sí, emocionantes, ¿no? Emocionantes, de esas, lo que pasa es que eso me da más cosa a contarlo, hay gente que de poco se me desmayaba, una de mis oyentes, pero de esas hay varias cosas que a mí me apasionaron. O
sea, yo estaba muy... Es que la actitud es increíble, Javier, ante todo tipo de... Pero es muy apasionante. O sea, recuerdo uno de mis ya recuperando un poquito la conciencia, por lo cual a primeros de abril probablemente, vino un médico a ponerme un catéter que va del cuello, por la vena cava, hasta el corazón. Que es un modo que tienen los médicos de que la medicina vaya directa al corazón y por lo tanto se bombee inmediatamente. La verdad es que fue una intervención un poco tensa. Pero yo no podía hablar, pero sí que estaba ya un punto consciente y el tío se hizo el gracioso y me decía, bueno, tú que eres de Bilbao no necesitas anestesia. Yo no sé si necesitaba o no, pero eso me generó, claro, un tío que te está tocando el cuello y tú no puedes mover ni un brazo, ¿no? Entonces, tal. Y pasados unos días, a lo mejor una semana, decidieron quitarme ese catéter. Y quitarte el catéter es impresionante, porque yo noté el paso de todo el cacharro por la vena cava, o sea, el tacto, y que y claro, yo pensaba, joder, qué maravilla un ser humano que ha investigado esto para hacer esto y que esto funcione. Javier, no voy a cortar porque sea hipocondríaco y aprensivo, que también, no. Para avanzar a la siguiente fase un poco más, bueno, para seguir ahondando en ese nadir, a mí me gusta una expresión que utiliza Javier Arias, nuestro anterior entrevistado, que es traspasar el velo. Tú empiezas tu fase de sedación, esos 15 días aproximadamente, y como lo narras en tu relato, mi nadir, que además, bueno, tiene una portada, está más bonito ahí porque es en color, pero bueno, es una portada de Bruegel el Viejo. Sí. Los cazadores en la nieve, creo que se llama, o sea, vamos. Os recomiendo su lectura, está disponible Está disponible en quien me lo pida. Pues, luego podemos decir cómo. Vale. Vamos a sobreimpresionar. Y es muy recomendable. Tú empiezas esa experiencia de sedación, o sea, no se puede hablar de una consciencia, lógicamente, pero hay una primera fase en la que tú internamente te debates contigo mismo o intentas indagar sobre el significado, el concepto de nadir, ¿no? Del nadir. Vale. O sea, aquí es donde, o sea, la parte, digamos, el núcleo de la historia, de esta parte de mi historia, tiene que ver con la palabra nadir y tiene sobre todo que ver con una experiencia que yo tuve. Una experiencia, vamos a decir, psicológica o intelectual, probablemente mejor dicho, vivencial. O sea, es una vivencia, es algo que he vivido. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo he vivido? Pues efectivamente cuando estás sedado estás fuera de juego. Es como cuando te vas a dormir. Por lo cual ni tienes control del tiempo, ni tienes control de dónde estás, ni tienes control desde luego de que te estás muriendo. Pero eres consciente en todo momento de quién eres. O sea, ¿soy Javier Aranguren? No, porque cuando estoy dormido no soy, yo no sé, o sea, mi yo psicológico está apagado. Es apagar el interruptor. Sí, de hecho el cerebro funciona en parte así, o sea, se desactiva la corteza y se pone en marcha una cosa que llaman sistema reticular ascendente, que es como eso, descargar pues toda la corteza de actividad, de manera que así descansas, ¿no? Entonces probablemente eso es lo que sea una sedación. Y en principio estás fuera de juego, pero claro, uno sigue vivo y su psique sigue viva, vamos, él sigue vivo, su cuerpo y su alma. Entonces, bueno, mi experiencia, ¿cuándo tuvo lugar? No tengo ni idea, pero me lo sospecho. Días 17, 18... Sí, ¿por qué lo sospecho? Porque yo me empecé a poner mejor a raíz de ese supinoprono y de la traqueotomía en torno al día 22. Y probablemente el día 24 me empezaron a quitar sedación. Y al quitarte sedación no te despiertas de golpe, sino digamos que mi despertar tuvo lugar, digamos, la toma de conciencia total tuvo lugar el 8 de abril, pero empecé el 24 de marzo a quitarme sedación, por cual estás durante 2 semanas en un duerme-vela, que al principio es muy radical, luego cada vez es más suave. Tal y como lo narras en mi nadir, había momentos, a nosotros nos gusta bastante el cine, y había momentos que me recordaban un poco una sensación de
la escafandra y la mariposa, Johnny cogió su fusil, era una sensación... Sí. Me resultó angustiosa leerlo. Fue una experiencia muy, muy angustiosa. O sea, toda esa fase del despertar es muy angustiosa. Luego puedo contar por qué, porque a tu propio cuerpo, tantos días tumbado, el cuerpo ha tenido una pérdida de masa muscular brutal, no tienes ninguna fuerza, y entonces, por ejemplo, la sensación de parálisis, propia de la escafandra y la mariposa, maravillosa película, la sensación de parálisis es absoluta. Pero bueno, digo eso porque si me empezaron a quitar la sedación en esos días, y esta experiencia es anterior a esa empezar a tener alucinaciones, porque es anterior, pues a mí se me ha ocurrido que pudo ser en torno a los días 18 o 19, que coincide con los días que yo me moría, o que propiamente, a lo mejor, según los médicos, incluso llegaron a perderme. Ese es el auténtico Nadir, ¿no? Se podría decir, ese es el... Bueno, lo de Nadir es un nombre que yo le doy porque la experiencia tenía que ver con esa palabra. Entonces, si quieres, lo que pasamos es a contarla. Vamos al meollo, vamos al turrón. Vamos al turrón. Entonces, ¿cómo fue la cosa? Pues, claro, insisto, ¿no? Tú estás dormido, totalmente fuera de juego. De pronto, porque es de pronto, yo me encontré consciente, ¿vale? Consciente significa que pensaba que estaba en el mundo. Como estamos ahora mismo. Como estamos ahora mismo. Sensorialmente también. Sí, que está en el mundo. En el fondo es un mundo muy deformado porque está lleno de escenas absolutamente oníricas, pero no me daba yo cuenta de eso, sino que pensaba, como muchas veces cuando estás dormido, que estás en plena cosa onírica y vamos, te ves volando y estás volando, ¿no? Entonces yo me encontraba buscando el nadir, esa palabra que insisto que me había gustado tanto, y en el sentido de fundamento, ¿vale? El fundamento último de las cosas, como filósofo, y pensaba que era un modo tremendamente eficaz de poder echar una mano a la gente. Porque estamos volcados hacia afuera, estamos volcados en lo superficial, y entonces si de algún modo les hacía ver la importancia de lo fundamental, pues la gente podía tener vidas más auténticas. Lo hablaba con un amigo mío, que lo tengo muy claro quién era, perfectamente. Estás hablando de la experiencia, ahí sí. Hablabas con un amigo. Hablaba con un amigo mío, pero yo quería hacer una investigación, siendo académico y tal, me daba por ahí. Y este amigo mío me animaba mucho a ello. Es una persona que ha participado muy estrechamente conmigo en mi proyecto de Kenia y que además pues tiene medios económicos, por lo cual pues me ha ayudado mucho y un tipo fantástico. ¿Y la comunicación con él era...? Una conversación. Entonces de él pasaba a encontrarme con Mark Wahlberg, este actor, que eso tiene una razón luego muy lógica, porque quizá una de las últimas películas que vi... Era de Mark Wahlberg. Era de Mark Wahlberg en Netflix. Una muy mala, ¿no? Pues según mencionas en el... Porque fíjate que tiene alguna buena este tío, pero muy, muy mala. Y a la vez había visto en YouTube un vídeo suyo con sus dinámicas de entrenamiento que empiezan siempre con media hora de oración. Él es católico, practicante, no le cuesta nada decirlo y vivirlo. Y a mí eso también me caía muy bien. Entonces yo estaba con Mark, en plan íntimos, y estábamos en Estados Unidos y él me quería indicar un lugar un pueblo en la costa de Maine, donde jamás he estado, donde vivía una persona muy desconocida que se había dedicado a investigar sobre el nadir. Y Javier Plana, todo esto era como una sensación onírica, realmente onírica, o sea, ¿lo recuerdas a día de hoy como un sueño? No, yo lo estaba viviendo con mucha intensidad. Vale. Pero vamos, como puedes vivir un sueño muy intenso. Sí. Entonces, estaba con luego pues iban ocurriendo cosas que recuerdo, sobre todo porque lo escribí en cuanto volví a casa, ¿no? Pues que tenía que huir él con su mujer, que era una chica de raza negra. Se les hundía la casa y no sé, todas unas historias muy unidas. Eso Mark Wahlberg. Sí. O sea, le cambias la mujer en el relato. Sí. Entonces, total, que yo acabo en el pueblo, conozco a este tipo. Este tipo me cuenta lo que hace, escribe cuentos que acaban siempre en una espiral y la última palabra de la espiral es nadir.
Digo, joder, cómo mola. Madre mía, suena como muy de Borges, así. Hay un cuento que tiene que es el jardín de los senderos que se bifurcan, una cosa así muy interesante. Sí, la figura de la espiral también, que es la trascendencia, el ir al mundo. Y en el fondo lo que buscábamos era la posibilidad de escribir, y esto también es muy de Borges, una historia de una sola palabra y esa palabra fuera Nadir y en esa palabra estuviera todo lo que te puede hacer. Madre mía. Vaya, qué ambicioso, ¿no? Ese proyecto. Sí, pero muy bonito, ¿eh? Y estamos hablando de eso. Él me hablaba de un libro que es muy curioso porque yo lo había leído en el año 2000 y no me tenía por qué acordar para nada de él. De Tim Tim O'Brien, Las cosas que llevaban los hombres que lucharon, un libro muy interesante. Y él me decía que O'Brien era uno de los pocos que había entendido el Nadir. Luego yo busqué el libro, leí un poco y dije, no sé muy bien por qué, pero es un libro muy chulo. Y después de eso, pues me dice, bueno, Javier, ¿y por qué no en vez de buscarlo teóricamente, vas al encuentro del Nadir cara a cara? Y yo le dije, me parece muy interesante. Entonces ahí empieza la etapa ya menos onírica, aunque es muy onírica también, que es que me encontré de golpe en un túnel. ¿Había una transición o fue como...? Bueno, no recuerdo la transición. Vale, un túnel de repente. No recuerdo. Yo recuerdo que estaba en un túnel, que al fondo del túnel, que era largo, pero en el fondo había una luz blanca, y que cruzando esa puerta o ese umbral, pues me encontraría en Nadir. Y tenías la certeza cuando estabas... Vale. La certeza y luego tenía una gran serenidad. Porque una cosa que creo que es importante resaltar es que toda esta experiencia, sobre todo a partir de este momento del túnel, es de una serenidad y de un gozo, vamos a decir, o de una alegría, sí, pues como nunca he tenido y como nunca supongo. Y en cuanto a otras sensaciones y sentimientos, o sea, esa curiosidad por encontrar a Nadir, ¿eso también existía? ¿O ibas en ese gozo? No, existía totalmente, pero eso es parte de mi pedal de filósofo. O sea, igual que me interesaba el tubo nasogástrico después y antes me interesaba ver cómo es por dentro mi colon, que fíjate qué emocionante, o cómo funciona la quimioterapia, pues tenía en parte esa inquietud intelectual del Nadir como algo significativo, pero sí también tenía una cierta inquietud existencial. Bien. La cuestión es que crucé ese umbral, me metí de lleno en un espacio blanco y luminoso, que era un espacio nevado, que se me ocurre a mí decir que podía ser un pueblo austriaco, pero me lo invento, que nunca he estado en un pueblo austriaco, pero te imaginas, ¿no? Por pelis o por Heidi, ¿no? Pues eso, casas de techos muy empinados en forma de V para que pueda caer la nieve. Había muchos pinos, o abetos, más bien abetos, muchos abetos. Había un ruido de fondo de niños que cantaban. ¿Tú observabas, perdona Javier, eso como o sea, quiero decir, de forma un poco omnisciente o...? Yo creo que paseando. Vale. Yo creo que, paseando por ahí, entraba en una casa. En esa casa había alguna persona conocida, viva y normal, Vale. que me saludaba, que a mí me alegraba mucho que estuviera contenta. Luego salí de la casa, yo seguía muy gozoso, veía nevar, me tumbé en el suelo y me caía la nieve en la cara. Esto que haces el ángel, como en las películas americanas y tal, horrible. ¿Tenías sensación de frío o de...? No, era una situación perfecta. Sí que recuerdo también, pues eso, que de los árboles colgaban como piñas, que en realidad eran esos muñecos centroeuropeos llamados cascanueces, verdes, blancos y rojos. Y esa gran paz de fondo. Y es hasta el punto de pensar que, desde luego, que era el lugar más bonito en el que había estado. Y que me llamaba mucho la atención, y eso lo cuento en el texto, mejor, porque era un lugar en el que veía muy claramente que no tenía ninguna necesidad en inglés dicen pretending, de actuar. Eras tú mismo. Podía ser yo mismo. Y había una sensación también... ¿Te sentías querido? Creo que era un poco... O bueno,
Más que querido, quería decir, ¿te sentías observado? O sea, ¿eras consciente de que eras un ser quizás un poco extraño en ese entorno? O... No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero, o sea, lo de actuar me refiero a eso que creo que supongo que nos pasa a todos, al menos a mí me ha pasado siempre, en muchas ocasiones, pues que estás esforzándote por hacerte el simpático, Si te adaptas un poco al por caer contexto. bien, sí, por disimular, o que incluso a veces te pasa, ¿no? Que quieres a alguien mucho, pero es un amor que pues intenta ser controlador, intenta ser celoso en el mal sentido de la palabra, y entonces siempre está un punto desvirtuado, ¿no? Y eso desaparecía por completo en ese lugar, que era un lugar que se llamaba Nadir. Por lo cual también decía, este lugar, o sea, que aquí Tú está, sabías que era el sí, que era el Nadir. Nadir y que esto es la clave de todo. Y entonces esta paz, esta belleza, esta armonía es la clave de todo. Y todo lo que no sea como esto, pues en realidad es falso. O sea, ¿se Y podría decir que era una sensación de hiperrealidad? O... sí, eso estaría muy bien. ¿Sí? Desde luego, de nuevo volviendo a Platón, pues de pasar de la apariencia a la realidad. Y claro, la apariencia es nuestro mundo, ¿no? Que es un mundo donde estamos todo el día aparentando, todo el día disimulando, todo el día ambicionando, en vez de aceptar o agradecer. Y en el fondo, además, ambicionando unas cosas que son una tontería integral. ¿Vale? Bien, no sé cuánto duró esta experiencia, sí que duró, y sí que en un momento dado, una voz, que no sé decir ni de dónde provenía ni de quién era, me preguntó si me quería quedar. Así, con esas palabras. Sí. ¿Quieres quedarte? Javier, ¿quieres quedarte? Insisto que en el mundo real yo me estaba muriendo, pero insisto también que yo no ni sabía que estaba en un hospital, ni que me estaba muriendo, ni nada, ¿no? Por lo cual, esto es una experiencia para mí en aquel momento absolutamente real y descontextualizada de mi situación física en el mundo uno, ¿no? Bueno, Javier, ¿quieres quedarte? Y, y yo experimenté otra vez gran paz y absoluta libertad para poder... ¿No te sentiste juzgado o de alguna forma? Bueno, me sentí juzgado por mí mismo, que es lo que ahora cuento. Lo que, de luego no me sentí presionado, no me sentí presionado y tampoco ni con prisa, ni que fuera una situación angustiosa. Al contrario, era súper pacífica. Y la pregunta yo vi inmediatamente la respuesta. Y además vi que la podía decir con toda tranquilidad. Y la respuesta que di es que creo que no, creo que no. Y entonces di dos razones. La primera razón, creo que ya por lo que he contado, pues se puede entender muy bien, ¿no? Y era la siguiente. Creo que no porque lo que se me está ofreciendo aquí es absolutamente extraordinario y yo no estoy preparado para aceptarlo. Porque antes de estar aquí, y yo creo que lo expresaba en estos términos, yo debería aprender a querer. Porque venir aquí sin saber querer, siendo una persona tan insegura o tan egoísta o tan controladora, pues en el fondo es, o sea, no tanto no poderlo disfrutar yo, como más bien no merecerlo. Por eso digo que creo que ahí sí que había un juicio, pero ese juicio lo estaba haciendo yo. Como pienso, bueno, como ocurre cuando en el Evangelio hablan de las bodas y tal, o sea, hay un tipo que no va con la ropa adecuada y es él mismo quien se da cuenta de que no está con la ropa adecuada. Entonces dices, hombre, quizá debería buscar ropa, o esas vírgenes necias y dicen, debemos buscar aceite. Nadie te está mandándolo, sino tú mismo dices, oye, esto es insuficiente, ¿no? Entonces yo veía claramente mi insuficiencia. Y por otro lado, yo también veía que, como me venían a la cabeza, pues algunas personas con las que pues, no les había sabido querer y no me había portado especialmente bien.
en parte en la época de la enfermedad, pues por mi propio desconcierto, pero en parte por toda esa situación que todos vivimos de imperfección y de inseguridad o de miedo, ¿no? Entonces yo respondía, no me quiero quedar, también porque me gustaría volver. Claro, volver ya indica que algo te estás oliendo, ¿no? Pero bueno, me gustaría volver para poder pedir perdón a algunas personas. Y bueno, y se ve que fueron argumentos convincentes, porque de un modo también inmediato e igualmente pacífico, vamos, que incluso humorístico probablemente, pues esa voz me decía, perfecto, pues vuélvete. Y de nuevo, de un modo también inmediato, volví a encontrarme en el mismo túnel, camino de vuelta, o sea, alejándome de esa luz y volviendo ¿hacia dónde? Eso es lo que no sé, porque yo seguía en coma, porque, bueno, pues yo seguía fatal. Claro, ¿notabas cómo se iba disipando esa sensación de paz cuando te alejabas de, Bueno, de la luz, por mi decirlo de alguna siguiente forma? recuerdo es que tampoco sé si son contiguos, ¿no? Puede que luego estuviera desconectado otras 25 horas o 40 horas y que de pronto vuelva la conciencia en el momento en el que ya empiezo a tener una de mis pesadillas. De mis más que pesadillas, alucinaciones. Pero claro, esas alucinaciones son las propias de la persona que empieza a ser desintoxicada de su situación de coma inducido. Por lo cual, por eso yo creo que coloco este episodio, que es tal y como lo he contado, vamos, podría intentar enrollarme un poco más, pero no tiene más. Pero y a día de hoy, Javier, ¿tienes un recuerdo más nítido que el que solemos tener de los...? Porque, por ejemplo, a mí, bueno, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Nos pasa que los sueños, si no te los apuntas, se olvidan muy rápido. Pues fíjate, una cosa que me ocurrió, que si esto fue el 18 o el 19, yo salí del hospital el 24 de abril y yo me puse a escribir esta historia en torno al 30 de abril probablemente. O sea, es casi lo primero que hice al salir del hospital, pero es más de un mes después de que haya ocurrido. Bueno, pues una de las cosas que me quedaban claras saliendo de allí, en ese túnel de vuelta, es que yo tenía que contarlo. Y además me quedaba clara como una obligación moral, de hecho estamos aquí hablando ahora, como una obligación moral de decir, bueno, yo tengo que contar esto. Tampoco sabía por qué, porque insisto, yo no sabía ni que me estaba muriendo, ni que eso tiene que ver con algo que luego llaman experiencias cercanas a la muerte, de las cuales yo ni conocía, ni conozco, ni me importa nada. Sencillamente yo veía oye, esto tengo que contarlo, porque sí que era muy consciente de que había ocurrido algo muy especial en mi vida. ¿Vale? Mi siguiente imagen es ya eso, una situación de pesadilla en un lugar de pesadilla, más bien amarillo, con un niño, que estamos mirando cómo se pelean entre sí dos grupos de superhéroes, una cosa muy friki. DC contra Marvel, ¿no? Sí, como en un momento dado... Sí, sí. Esta peli hay que sacarla, ¿eh? En el momento dado el propio Superman me mira pero Superman es negro, es más negro que la oscuridad, por lo cual yo veo perfectamente su cara, pero en hiperoscuro, y sus ojos rojos que me odian y tal, que coincidió, porque ese tema de las figuras rojas ocurrió varias veces, que lo comenté, ¿no? Y tomaron una decisión al respecto, pues que el televisor que había frente a mi cama, de miope, pues tenía un piloto rojo. Y eso en esas pesadillas se convertía en cosas. La mirada de Superman, un tigre, un dragón que me atacaba. Alucinaciones en toda regla, ¿no? En toda regla, sí. A partir de mi recuperación y de contarlo, pues taparon esas luces con un esparadrapo. Para evitar... Sí. Porque te afecta todo, ¿eh? O sea, este largo despertar, pues cualquier cosa de la habitación se convertía en una fuente de alucinaciones. Se convirtió en una fuente de alucinaciones el tubo de ventilación del techo. Claro, dependiendo de con qué ojo lo miraba, tenía una forma u otra. Una era más circular, el otro te cambiaba la perspectiva y entonces se deformaba un poco. Yo tenía una lucha porque
uno era nadir y en cambio otro era imperfecto, por lo cual no valía. Se convertía en un... a mí me pusieron una bolsa, bueno, me hicieron, además de la típica vía venosa, me pincharon en muchos sitios, pues también eso tuve un tema en los pulmones, o sea, los pulmones estaban mal. Entonces, bueno, ahí también me pusieron un tubo para drenar pulmones, pero me pusieron una vía arterial. Una vía arterial va en la mano, en la muñeca, aquí. Son 3 tomas y va cosida, porque las arterias tienen mucha más presión que las venas y para que no se escape, pues va cosida. Pero a la vez te ponen una máquina que hace que da presión, pues para que se mantenga esa... Bueno, esa máquina era unas bolsas azules que yo en mis desvaríos convertí en un gondolero. Porque en mis desvaríos, has hablado antes de la escafandra y la mariposa, yo, por ejemplo, en un momento dado vi nítidamente que no me podía mover, pero tampoco sabía dónde estaba, ni que era un hospital ni tal, que solamente podía mover el párpado, que eso es la escafandra y la mariposa, y que yo estaba encerrado en mi cuerpo. Dije, bueno, pues empieza una nueva etapa emocionante de la vida, de nuevo, porque me he quedado paralítico. No esperaba otra reacción. No sé por qué. Luego empecé a suponer que lo que me habían hecho es secuestrarme y que me encontraba olvidado en un trastero y que ese gondolero me estaba vigilando, pero me miraba con una cara tristísima y no me dirigía la palabra, entonces eso me resultaba muy perturbador. Luego empecé a ocurrírseme que lo que estaba era dormido y entonces que me tenía que despertar. Que eso nos pasa a todos muchas veces. Nos haces una pesadilla y dices, pero joder, despierta ya. Entonces yo intentaba despertarme. Incluso me imaginaba a veces dónde me encontraba. Una vez estaba en la playa de La Concha, en San Sebastián, y claro, me había quedado frito y decía, claro, te despiertas y ya está. Otra vez estaba en una zona de montaña y decía, bueno, si consigo hacer cada paso conscientemente, despertaré. Entonces eran unos esfuerzos psicológicos bestiales, cuando en realidad no podía despertar porque esa era mi situación. O sea, yo estaba secuestrado en una cama. Os he dicho antes que, claro, la pérdida de masa muscular es bestial. O sea, una semana inmovilizado en cama pierdes un 10% de tu masa muscular. Yo ya llevaba 2 o 3, por lo cual yo era totalmente incapaz de mover nada de mi cuerpo. Una vez mandaron a casa un SMS diciendo, estamos muy contentos porque hoy ha movido un dedo. ¿Vale? Pues ese fue el primer hito. Bueno, entonces, claro, tú no puedes mover nada, no puedes cambiarte de postura, tampoco te das cuenta de que estás en una cama. Pero vamos, esto es una situación muy inquietante, que en este sentido es totalmente distinta a la experiencia del Nadir o del Vallés. ¿Vale? Un pequeño paréntesis, Javier, por comentar las notas habituales de las ECMs, que ya veníamos comentando en la anterior entrevista. Suele haber, o sea, lo que le ha pasado a Javier, lo que le pasó, su Nadir, es algo bastante más común de lo que creemos. A mí es un tema del que me ha interesado bastante últimamente, he leído bastante, y hay una serie de notas, ¿no? Sensación extracorpórea, no todas se dan en todas y cada una de las ECMs. El túnel se da en absolutamente todos los casos, al menos en todos los que he leído yo, que son, diría que del número de cientos. Una sensación de paz y de bienestar, de amor, incomparables. Hay gente, pues la mayoría de la gente que está ahí suele ser reacia a regresar. A veces, o sea, cuando vuelven a despertar en el mundo que nosotros conocemos, ¿no? Se mosquean, ¿no? Dicen, ¿por qué me habéis traído? ¿No? Hay muchos relatos de, podríais haberme dejado, ¿para qué me habéis hecho si estoy hecho una piltrafa? Me acuerdo que decía uno, ¿no? Y luego también, en algunos casos, hay una sensación de revisitar momentos de tu vida, incluso casi toda tu vida, ¿no? Que esto es muy típico, ¿no? Lo de, no, he visto mi vida, ¿no? Y en algunos casos también mantener conversaciones o ver a personas fallecidas. Yo diría que esta es un poco la nota que parece que tú no escuchaste a voces de personas. No. Eso no fue algo así que se dio. Y tampoco vi mi vida. Y tampoco viste tú. O sea, sí vi algunos asuntos que decía yo, esto quiero arreglarlo, pero no, por ejemplo, no me acordé de mis niños en Kenia. Vale.
en ningún momento. A mí una frase que a mí me gusta mucho al hablar de las ECMs, porque claro, sí que hay unas notas muy comunes que se dan en todas las culturas, o sea, esto es atemporal, bueno, o sea, se ha dado en todas las épocas, hay incluso experiencias narradas de épocas de antes de Cristo, de hecho hay incluso, hay gente que postula, o sea, especialistas que postulan que las cosmogonías de ciertas religiones se han configurado a través de las vivencias que narra gente que ha tenido las ECMs. Y lo que sí que pasa es que no hay una experiencia cercana a la muerte exactamente igual que otra, ¿no? Suele haber localizaciones distintas y esto se suele conectar mucho con un versículo de Juan 14:2, que es el que dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Creo que el tema de las moradas es algo que comentas tú también en el relato. Y a mí esta frase me resulta muy, bueno, como muy reveladora, ¿no? De decir, oye, me conecto a las ECMs, ¿no? Y las distintas ubicaciones que hay y las distintas, entre comillas, experiencias con esta frase. Era simplemente por poner un poco de contexto al tema de las ECMs, de tu experiencia, vaya. Vale. Y después ya pasas a, como has comentado, al tema de las alucinaciones, que son algo completamente distinto y mucho más explicable. Sí que es verdad que hay gente, también especialistas, que dicen que el tema de las ECMs se puede dar o bien por una razón de anoxia cerebral, ¿no?, que en cierto sentido podía haber sido tu caso, porque habías tenido una saturación bastante agresiva, y en otros casos también justifican las ECMs como por razones psicológicas, ¿no? Y esta persona está en una situación muy traumática de muerte y de alguna forma su cerebro reacciona aliviándolo psicológicamente, ¿no?, a través de una experiencia muy hermosa y tal. En tu caso, desde luego, no se daba eso de tener miedo, porque tú, quiero decir, 20 minutos antes de entrar en la sedación estabas mandando un audio de WhatsApp a tu familia totalmente normal, ¿no? Sí, sí. Vamos, explicaciones pueden darse las que uno quiera. Creo que es muy distinta la explicación externa de la vivencia que uno tiene. Evidentemente lo puede producir una falta de oxígeno. Del mismo modo que el pensamiento o la conversación que ahora tenemos en parte es gracias a la existencia de oxígeno, tanto en el cerebro como en la boca o en los pulmones, pero desde luego no se reduce a eso en ningún momento. Claro. O sea, una cosa es el buscar, venga, vamos a buscar la explicación física, somática de, por ejemplo, la conversación. Y dices, bueno, pero una conversación no es solamente expeler aire, ¿no? Entonces, ¿este tipo de experiencia qué es? No tengo ni idea. Desde luego, como he dicho antes, ¿no?, la experiencia, digamos, subjetiva es muy, muy neta. Muy neta, en mi caso, de realidad y desde luego eso de tranquilidad. O sea, me ha gustado mucho subrayar la serenidad del asunto, incluso más que serenidad, la alegría del asunto, porque a raíz de eso mucha gente me escribió contándome la paz que les había supuesto esta, digamos, narración, pensando en los familiares que ellos habían perdido. Porque es que mi padre murió solo en la UCI, que yo a esa persona respondería, bueno, yo también estaba solo en la UCI, pero lo que estaba era pacífico. Entonces puede ocurrir que externamente estés solo en la UCI, ningún familiar podía venir a verte, pero estás profundamente sereno. Puede ocurrir que externamente cualquiera que te vea diga, jo, este pobre chaval ha perdido la cabeza, porque yo durante 15 días me dedicaba a dar golpes en la cama buscando llamar la atención en mis delirios. Y en realidad, pues para mí tampoco era un momento especialmente, o sea, sí tuve momentos de agobio, pero tampoco fue un momento tremendamente negativo, más bien al contrario, porque cada vez que daba un mínimo avance, yo me sentía profundamente feliz. Puede ser que digan, jo, es que esta vida no merece la pena que siga viviendo. Eso lo podían haber dicho mis médicos cuando me daban ya por muerto. Y de pronto dicen, no, pero vamos a intentarlo. Y han pasado 3 años y estoy aquí de conversación.
Quiero decir que es muy distinto el aspecto externo superficial, que es el que, por ejemplo, muchas familias que dicen la situación de este familiar nuestro pues no tiene ningún sentido. Bueno, si dijeran eso, yo creo que, digamos, están equivocándose de perspectiva, porque a lo mejor desde el punto de vista del familiar la situación es de gran serenidad. Lo pienso, por ejemplo, hay una enfermedad muy dura que es em, que es el Alzheimer. Claro, el Alzheimer es, bueno, inicialmente es duro para quien lo sufre, cuando se da cuenta de que tienes problemas de memoria. De pronto deja de ser un problema para él, porque ya deja de darse cuenta de que tiene esa enfermedad, y durante mucho tiempo no es problema alguno para él. Pues una persona que está subjetivamente encantada. Es verdad que para la familia es una fuente de sufrimiento y tal. Dices, bien, bien es un momento de la vida. ¿Mm? En el que, bueno, tú estás con una perspectiva, el enfermo está con otra, el médico está con una actitud de que lleve la mejor vida posible, por lo cual digamos que tienes pues es una ocasión perfecta de aprendizaje. Como es una ocasión de aprendizaje, un recién nacido, que es muy parecido al enfermo de Alzheimer, siempre con la esperanza de que va a ir creciendo, va a ir cogiendo conciencia. El enfermo de Alzheimer lo que va es ir perdiendo conciencia. Bien, ¿qué más da una dirección que otra? En mi caso, si mis parientes y amigos hubieran entrado en esa habitación del día 13 de marzo al día 8 de abril, se mueren del susto. Pero mi experiencia fue, por un lado, eso, pacífica y hermosa, y por otro lado es de las épocas más creativas y de mayor reto, y en cierto modo también de mayor interés o diversión de mi vida. O sea, recuerdo perfectamente pues cosas como la siguiente, ¿no? Bueno, no sé cuándo ya recuperé un poco más la conciencia. Me dijeron si quería utilizar mi teléfono. Yo por señas pues no podía hablar. Dije que vale, que cuál era mi PIN. Yo dije un número, no funcionó, dije otro, no funcionó, dije otro, ya se bloqueó el teléfono. A por el PUC. Va por el PUC, entonces llamaron a mi casa, alguien encontró el PUC en un cajón y entonces ya con eso consiguieron activar el teléfono, que tiene mucho mérito por parte de la enfermera, porque, insisto, yo no podía hablar. Bueno, abril es un mes en el que el día 2 cumple un hermano mío. Pues a mí, de algún modo, ya con ese teléfono encendido, pues me llegó un vídeo de los hijos de mi hermano cantándole una canción. Que estaban en pleno confinamiento, aburridísimos, componiendo canciones. Yo no sabía qué era el confinamiento ni que nadie estaba confinado. O sea, yo estaba... O sea, tú te levantas en un mundo totalmente distinto del que... Y que tardé muchos días en comprender qué pasaba. Entonces oigo esa canción y de pronto caigo en la cuenta de que es abril, joder, que es mi cumpleaños. Y decidí que era mi cumpleaños todos los días. Y entonces, otro antojo de esos. Sí, debía montar tales movidas que una enfermera colgó un cartel en mi habitación en el que estaba escrito "Feliz no cumpleaños". Ese me acuerdo muy bien. A lo Alicia, en otra ocasión tuve unas alucinaciones de que volvían y iban a tomarse un chocolate con churros por mi cumpleaños y no me avisaban. Entonces intentaba yo levantarme de la cama y en ese intento pues me arranqué la vía arterial. Y empezó a salir sangre por ahí y se me llenó la habitación de gente y yo estaba feliz. Han venido a mi cumpleaños. Han venido a verme por fin. Lo que hay que hacer para que vengan a mi cumpleaños, ¿no? Y el día 7 por la noche, que vi que se retrasaban para acostarme y yo estaba mosqueado y tal, como, joder, no, y me daban largas y a las 12 de la noche entraron en mi habitación pues todos los médicos y todas las enfermeras que estaban en ese momento en la UCI, en el turno nocturno, y me hicieron una fiesta. Qué bueno. Al día siguiente, o sea, ese día 8 por la mañana, colgaron en la pared de mi habitación unas fotos que habían preparado la gente de mi casa, en el centro de la obra en el que vivo, muy graciosas, que tampoco veía yo bien porque soy miope, pero bueno, ahí estaban. Y me tenía la habitación llena de globos que habían hecho las enfermeras con los guantes y tal. Y bueno, entonces para mí ese cumpleaños fue de los buenos de mi vida. Por lo cual dices, qué mal estás. Digo, no, qué bien estoy. Estoy encantado de cómo me cuidan.
Y ese mismo día, un médico entró en la habitación y me dijo, Javier, voy a intentar que empieces a hablar. Entonces, no sé cómo, me cambió uno de mis tubos en el cuello. Yo creo que ya tenía menos vías, o quizá ya ninguna, ¿no? Pero luego me quitó un tubo, metió otro tubo que tenía una especie de vibración ahí y me salieron unas palabras tipo Darth Vader chulísimas, que era la primera vez que pude hablar, pues de eso, desde el 13 de marzo. Cuando llegaba la hora de comer me quitaban ese tubo y me ponían otro liso para que entrara la comida. Pero ya se ve que entonces ya estaba comiendo papillas o algo así, ¿no? Bueno, ¿no sabéis qué chulo es eso? El decir, estoy volviendo a hablar. O el empezar a andar. O el estar sentado 20 minutos. O el estar sentado ya una hora y que te ponen unos pedales para que hagas ejercicio. Das 3 pedaladas, te pones a 150 pulsaciones por minuto, rompes a sudar y te tienen que meter en la cama, tú temblando como tal, pero y diciendo, joder, qué lejos estoy, pero esto es un reto, voy a por ello. ¿Vale? Entonces, toda la experiencia UCI, o sea, quitando el episodio Nadir, el resto es también tremendamente positivo. Porque, bueno, pues porque es un momento primero de alucinar del espíritu de servicio de médicos y enfermeras y personal de limpieza que entraban cantando en la habitación para animarme. Qué cracks. Y luego porque es un momento en el que tus retos vitales han cambiado enteros, pero se han hecho súper significativos. Entonces, mi reto en aquel momento era aprender a comer, aprender a hablar, aprender a andar y salir de la UCI, justo el día en que salí de la UCI, ir al baño, que es uno de los momentos. O sea, engañé a un sanitario, le dije que ya me dejaban levantarme, era mentira. Entonces, que me ayudara a ir hasta el baño y no sabéis la toma de dignidad que es, en vez de usar una cuña, poder sentarte como un rey. Javier, después de... Ya hemos salido, ¿no? A duras penas de toda esa experiencia. ¿Cuál es la principal nota diferencial entre el Javier post, no solo Nadir, sino post UCI y el Javier, digamos, ex ante, antes incluso del diagnóstico? Vale. Pues, qué buena pregunta. Desde luego, en algún sentido, ninguna. Es decir, bueno, yo estuve en la UCI hasta el día 13 de abril, o 15 de abril. Del 15 al 24 estuve en planta, donde me enseñaron a levantarme de una silla. Di mis primeros pasos. Mi maravillosa enfermera me venía todos los días a comer, a acompañarme mientras yo comía. Todos los días. En un momento dado me dijo, ¿quieres algo? Y yo le dije, un corta uñas y un rosario. Y al día siguiente apareció con corta uñas y rosario. Bueno, fue maravilloso, fue maravilloso. Y además, eso fueron 9 días. Ellos pensaban, cuando hablaban con mi familia, les decían, bueno, se está muriendo, ya no se está muriendo, pero creemos que va a tener que estar aquí 2-3 meses en rehabilitación. Tampoco sabían cómo iba a quedar yo por falta de oxígeno, si me iba a quedar ya todavía más tonto que antes o qué iba a pasar ahí. O sea, era un momento de incertidumbre real. De incertidumbre para ellos, Claro. no para mí. Claro. Para mí era mi momento, ¿no? Bueno, en vez de 2 meses fueron 9 días. Y entonces ya el día 24 me dieron el alta, una ilusión brutal. Salí del hospital en silla de ruedas, porque sobre todo no podía, o sea, en 10 metros me agotaba. Cuando llegué a casa ahí me esperaba un andador o taca-taca, con el que iba haciendo pasillos. A los 3 días lo dejé de lado y me puse a escribir mi vida en la UCI, pensando en mis médicos y pensando en el Nadir. Y a los 3-4 días, cenando, me mosqueé porque estaba fría la sopa. Y dije, ostras, vuelvo a ser yo. ¿Vale? Y creo que eso, o sea, en ese sentido dices, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. En otros sentidos sí, porque
Lo que pasa es que, bueno, digamos que la experiencia luego se alargó, porque o sea, yo salí de allí, pero claro, ahí no acabó mi problemática, ¿no? En ese tiempo, al día de la operación, yo estaba en la UCI y mi médico estaba ingresado por COVID, mi cirujano, por lo cual la operación se suspendió. Me la programaron para septiembre, pero como llevábamos ese retraso, el tumor había vuelto a crecer. Entonces me dijeron, mira, en junio te vamos a radiar y vas a volver a la quimioterapia. Entonces junio fue un mes, bueno, duro también. Por eso, por la radiación, por la quimio, era en pastillas, no era inyección, pero era muy pesada. Pero a la vez fue muy impresionante. Entre otras cosas porque coincidía en mi radiación con la hija de un amigo mío, que estaban también, bueno, en su caso estaba con protonterapia, y asistí con su padre y con ella el día que le dijeron que el tratamiento no funcionaba. Y la chica murió con 17 años en octubre, ¿vale? Entonces, claro, todo eso te genera una situación de crecimiento y de abandono también muy, muy bonita, muy llamativa, y también dices, bueno, qué vida esta chica, pero era una chica maravillosa, muy dulce, y que murió muy impresionantemente serena y llena de fe y tal, pues yo ahí aprendí mucho. También aprendes pues poco a poco bueno, a dejar un poco de lado tus propios planes. Cuéntale a Dios tus planes y le harás reír, ¿no? O algo así, ¿no? Hay un dicho. En mi caso, mis planes desde el principio de la enfermedad era llevar la vida más normal posible y todo produjo que no pudiera llevarla. ¿No? Os he dicho que llevaba 3 meses en mi nuevo trabajo y pedí la baja y estuve 11 meses de baja. Bueno, tal fue así que, por ejemplo, mi operación fue en septiembre, salió fenomenal, pero de esa operación, bueno, primero salí con una bolsa de colostomía, que eso siempre es una situación un poco incómoda, a la que no me acostumbré en ningún momento, y encima tuve una infección. Tuve una infección a la semana de haber sido dado de alta, pues me empezó a doler todo, me empecé a encontrar fatal. Fui con unos amigos a comer arroz con bogavante y yo no hacía más que llorar. Y entonces del bogavante fui directamente a la clínica otra vez, me ingresaron, me metieron en la UCI, me metieron en la misma habitación en la que había estado con COVID y dejó de ser un lugar mágico para ser una habitación normal, lo cual quiere decir que estaba mucho mejor. Y me pasé una semana ingresado. ¿Vale? Gracias a Dios, porque me podía haber muerto de una septicemia. Pero eso provocó que estuviera con la bolsa esta de colostomía en vez de un mes, que era lo que me habían dicho, pues por la infección estuve 4. Entonces, claro, te tienes que ir abandonando. Estuve 4 meses y el día que me la iban a quitar con una nueva operación, llegó el fenómeno Filomena. Toma ya. O sea, coincidió con una nevada que hubo en Madrid. Buena conexión con el Nadir, también. Sí, una nevada en Madrid que bloqueó la ciudad durante más de una semana y el día de mi operación, pues ni yo pude ir al quirófano, ni el médico, ni las enfermeras. Está lleno esto de plot points. Plot points, sí. Bueno, hay otro plot point muy chulo, muy, muy chulo. Ese verano, antes de la operación, pues me invitó un amigo a La Toja. Un amigo muy bueno, muy majo, él y su mujer. No, vente a La Toja y así descansas. Y un día volviendo de una cena con ellos, que yo no había bebido apenas, les digo, oye, viene un coche de frente por su lado y por el nuestro. Había empezado a ver doble. Había empezado a ver doble y es una secuela que tuve por el COVID, que se llama diplopía, que provocó que me operaran de cataratas a ver si se quitaba, y porque tenía ya inicio de cataratas, y como eso no funcionó, pues ya me operaron del ojo. Una aventura tras otra. Una aventura tras otra. Después de una aventura a otra, y tiro porque me toca, saltamos al tema del sufrimiento, ¿no? O sea, esencialmente todo lo que nos cuentas, a pesar de que tú lo vives con una actitud realmente admirable y que en mi perspectiva de persona, como hemos comentado, aprensiva y tal, pues me choca mucho. Pero bueno, es una experiencia de dolor, de sufrimiento también para la gente que te rodea. Y yo lo quiero conectar con el tema del mal, ¿no? Porque
La existencia misma del mal es uno de los argumentos más esgrimidos por por el colectivo ateo, por gente como Richard Dawkins, por ejemplo. El mismo Camus, ¿no? Contaba, ¿no?, que él, siendo joven y estando con un amigo, ve cómo atropellan a un niño y él señala al cielo y dice, ¿ves? Nadie contesta, ¿no? Como diciendo, ¿dónde está Dios, ¿no?, cuando pasan este tipo de atrocidades? Sin embargo, hay otros pensadores, como pueden ser Ernesto Sábato, Dostoyevsky, C.S. Lewis también a su manera, ¿no?, que ven en el dolor precisamente lo contrario, ¿no?, una forma de acercarse a Dios, una forma de, en cierto sentido, de trascendencia. Se podría decir, conectando con el Salvifici Doloris de Juan Pablo II, que el dolor y el sufrimiento tienen un sentido, digamos, salvífico. Me alegra que me hagas esta pregunta, porque claro, cuando uno habla del dolor, netamente se encuentra con algo misterioso, ¿no? Que en el fondo, bueno, también te encuentras con el misterio de vivir, ¿eh? Y con la pregunta sobre el sentido de la propia existencia, de una existencia que, fíjate que por un lado sabemos, solo los hombres sabemos que es temporal, todos los seres humanos sabemos que vamos a morir. Nos ocurre como a Iván Illich, el personaje de Tolstoy, La muerte de Iván Illich. La muerte de Iván Illich, que decía, todos los hombres son mortales, Iván es mortal, y concluía el silogismo diciendo, pero yo no me quiero morir. Pero aún así convivimos constantemente, cotidianamente con la muerte. Has contado la historia esta de Albert Camus y el niño, que a mí me gustaría primero conocer la perspectiva del niño. Que a lo mejor resulta que el niño dice, oye, si yo estoy encantado, porque he pasado, como decimos, a mejor vida. También me gustaría saber qué se podría hacer en el caso de que efectivamente Dios no existiera. Porque en esa situación, desde luego, haya el niño vivido o muerto, pues probablemente sería una existencia sin sentido. Lo leía esta mañana. Estoy leyendo La democracia en América. De Tocqueville. Una amiga nuestra hizo su tesis, Berta, sobre Tocqueville. Bueno, entonces es un tipo muy curioso. Entonces tiene unos capítulos que habla del papel de la religión en Estados Unidos y recuerda una frase de ya no me acuerdo quién, que dice, si alguien... recuerda un sucedido, ¿no? Una persona que va a declarar en un juicio en Estados Unidos, allí en el siglo XIX, y antes declara que él es ateo. Y entonces el juez le dice, pues retírese usted mismo, ahora mismo de aquí, porque si usted es ateo no tiene ninguna razón para mantener una promesa. Y entonces no le deja declarar. Y comenta Tocqueville al final, y todo el mundo aceptó esa actuación del juez sin ninguna sorpresa. Yo muchas veces he pensado, ¿no?, que claro, el creyente ante el dolor tiene a alguien a quien gritarle, a quien quejarse. Mientras que el pobre ateo, ante el dolor, no tiene más que bajar la cabeza como un toro antes de la puntilla. Por otro lado, creo que el dolor, la primera reacción a la que debe invitar es a intentar sanarlo. De hecho, no hay nada institución más propiamente cristiana que el hospital, que empezó pues en torno a todas las vías estas de peregrinación, el Camino de Santiago, etcétera, porque una de las cosas de las obras de misericordia es atender al enfermo, enterrar a los muertos, etcétera, etcétera. Por lo cual, el dolor, desde luego, no es algo que, digamos, se busca. Lo que pasa es que sí que es algo con lo que todos convivimos, tanto porque lo suframos como porque lo sufra alguien a quien queremos y eso nos produzca un dolor quizá incluso redoblado. Por lo cual, una de las cuestiones básicas de la existencia humana es ¿qué hacemos con el dolor? Claro, puedes decir, hombre, la respuesta sería no tener nunca ninguno y por lo tanto llenarnos las venas de propofol o llenarnos las venas de marihuana y mirar con indiferencia al mundo, a la realidad y al propio dolor. En mi vida en Kenia yo traté mucho a niños de la calle. Y estos niños, entre 5 y 12 años de edad, todos eran drogadictos. Inhalaban pegamento o inhalaban queroseno.
Y yo les preguntaba que por qué. Y me decían 3 razones. Primero, porque si estoy drogado no siento hambre. Ellos comían de cubos de basura. Segundo, si estoy drogado no siento frío. Nairobi está a 1700 metros de altura, por la noche estás a 10-12 grados. Y tercero, si estoy drogado no siento miedo. Porque dormir en la calle con 8 años es terrorífico. Podríamos decir, mira qué bien han solucionado el problema del dolor. También podríamos decir, mira, yo quiero ayudarte a que tu solución sea no sufrir y que tu solución sea no tener que drogarte para no sufrir. Entonces cambia completamente la actitud hacia esas personas. También es llamativo cómo con esas personas en esa situación tan difícil, pues siguen amando la vida, siguen siendo fuente de alegría y siguen esforzándose esos niños de la calle por ayudarte. A mí me han hecho, ayudarme a ser feliz. Por ejemplo, siendo profundamente generosos conmigo. A veces uno se puede preguntar qué es el dolor y cuáles son los umbrales de dolor. Y descubres que lo que para alguien es un dolor insufrible, para otras personas es algo muy sencillo. Y además es algo pues, que les une al sufrimiento de otros. Y además es algo que purifica su intención. Es algo que les hace madurar. Porque a lo mejor habían puesto sus ilusiones en unas metas realmente empobrecidas. Es algo que también les lleva a plantearse pues, algo que es muy real. Oye, que soy mortal. Recuerda que eres mortal. Por lo cual, ¿estás viviendo tu vida con la intensidad que merece? En ese sentido, el dolor yo creo que habría que intentar evitarlo en lo posible, aprender a convivir con él cuando no se puede evitar y vivirlo también como una oportunidad de crecimiento. Que lo es. Me parece que la expresión dolor inaguantable, primero es relativa, porque de pronto descubres que lo puedes aguantar. Y segundo, es muy psicológica. En mi caso concreto. Era mucho peor mi situación con el COVID que mi situación de problemas de incontinencia. Pero para mí era mucho más inaguantable la segunda que la primera. Tenía que aprender a convivir con ella. Javier, ahora que comentas lo del dolor inaguantable, nos acercamos a fechas electorales y quería hacer solo un mínimo apunte al tema de la eutanasia, ¿no? Porque parece un tema al que se le da especial promoción cuando se acercan las citas electorales. Es un tema que a mí personalmente me genera también ciertas dudas, ¿no? Quizás también por la publicidad que tiene. Y además porque creo que internamente he llegado a un argumento que es el siguiente, a ver cómo lo ves. Hace unos años hubo un caso de un matrimonio ya mayor, la mujer creo que tenía una esclerosis múltiple muy avanzada y el marido pues decidió, no sé si le inyectó algún tipo de sustancia, tal. No, y yo creo que desde fuera se vio como una especie de acto pues, de caridad, ¿no? de empatía. Y yo lo hablaba con un profesor bastante conocido y yo le preguntaba si él consideraba que eso era merecedor de un reproche penal. Y él me dijo que no. Y entonces, claro, mi planteamiento, siendo él contrario a la eutanasia, mi planteamiento es, si ese acto no es merecedor de un reproche penal, ¿se queda entonces en una situación de alegalidad o necesariamente va a tener que ser algo legal? Lo cual no lo convierte en moral. Pero me parece que es difícil sortearlo en este sentido. Luego se habla también mucho de que la eutanasia y los paliativos son como vasos comunicantes, ¿no? Que si das la solución de la eutanasia, como que drenas un poco, ¿no?, los cuidados paliativos. Muy brevemente, ¿cómo ves tú la eutanasia? O sea, quiero decir, ¿es una solución rápida? ¿Es lo fácil? Bueno, entonces a mí lo primero que se me ocurre, así sobre la marcha, es que yo en varios momentos he sido, según la, digamos, cierta sensibilidad actual, yo podría haber sido un candidato perfecto para
para sufrir o serle aplicada la eutanasia. Lo cual me parece que hubiera sido un desperdicio, porque creo que me queda mucho por vivir. Creo que yo he estado en situaciones en las que yo no estaba en condiciones de decidir sobre mi vida y en las que creo que nadie estaba tampoco en condiciones de decidir sobre mi vida. De modo que si yo hubiera pedido la eutanasia o alguien la hubiera pedido por mí, movido por la misericordia, creo que estarían abusando o yo estaría abusando de mí mismo. Creo también que muchas veces uno mismo no es el mejor juez sobre sí mismo. El caso quizá más claro es todo el tema de la depresión. ¿Cuántas personas con depresión sienten la llamada del suicidio? Y cualquier individuo con un poquito de objetividad y de humanidad diría, hombre, lo que necesitas es atención médica. ¿Y cuántas veces el origen de la eutanasia nace más de la soledad que del sufrimiento? O del sufrimiento de la soledad que de un sufrimiento físico y desde luego que de una vida que no es digna de vivirse, que yo no sé qué significa eso. Lo digo también porque en mi propia situación sí que ha habido muchos momentos, sobre todo en la fase post-grave, en los que yo he experimentado una fuerte soledad, que me ha generado un fuerte sufrimiento y que me podía haber llevado a plantearme esto no tiene sentido. Me parece que la solución, más que mi muerte, tenía que haber sido, y es, el busca un amigo y cuéntaselo. Que alguien me escuche. Quizá un origen de la eutanasia está en la deshumanización de la sociedad. En cómo se aparta a los ancianos, en cómo se aparta a los enfermos. Hay un motivo económico neto, porque evidentemente, lo estamos viendo ahora con el tema pensiones, ¿no? La gente vive mucho más y hay muchos menos nacimientos, por lo cual es insostenible la pirámide poblacional y sale más barato una cosa que la otra. De manera que también se alimenta toda esa dimensión sentimental de un modo yo creo que bastante torticero. Quizá, lo que pasa es que esto nos llevaría muy lejos, pero uno de los países donde se estableció la eutanasia fue la Alemania de los años 30. El método que se utilizó para, digamos, meter el caballo de Troya en la ciudad fue sobre todo a través del cine. Justamente la historia de un hombre que mata a su mujer pianista que tiene una enfermedad como la que tú has señalado, una esclerosis, y es toda la película en torno al juicio y el presentarlo como una víctima de su propio amor y por lo tanto como alguien inocente y hablar de la profunda humanidad del acto que ha llevado a cabo. ¿Vale? Yo nunca juzgo a nadie por los actos que hace. Yo juzgo los actos y a mí me da la impresión de que terminar con una vida es un abuso de autoridad bestial. Y que si una persona quiere terminar con su vida, pues lo que habría que analizar muy profundamente es qué le lleva a esa conclusión. Porque hay otras personas en su situación o peor que llevan con profunda dignidad, incluso a veces con profunda alegría, sus limitaciones, sus sufrimientos, o que encuentran en sus sufrimientos una fuente de alegría. Te contaba antes cómo mi experiencia en la UCI es la experiencia de una lucha muy positiva por aprender cosas tan básicas como hablar o encontrar un punto de equilibrio. Y ahora mismo pues es como adaptarme o aceptar la vida que tengo. Y dentro de unos años será otra cosa porque tendré otras limitaciones, pero que también será otra oportunidad de aprendizaje. Creo que es una visión demasiado reductiva. A lo mejor, y con esto acabo, pero a veces se ha definido al hombre como un animal racional. Entonces, de esa definición uno puede llevarse a la conclusión de que hombre o ser humano es aquel animal racional sano que puede hacer muchas cosas. MacIntyre propuso una definición enriquecida. Es el título de uno de sus libros, que se titula Animales racionales dependientes. A raíz del COVID se ha hablado mucho de la vulnerabilidad
yo creo que es muy importante reflexionar mucho sobre la vulnerabilidad o la dependencia del ser humano. De niño dependíamos, de adolescentes dependíamos muchísimo, de ancianos dependeremos y en la madurez dependemos del juicio de los demás, de ser aceptado, de que alguien nos quiera. Yo creo que el cuidar al dependiente nos humaniza profundamente. Despreciarlo o, digamos, movido por una misericordia entre comillas, eliminarlo, nos hace decaer. Bueno, Javier, pues ya para terminar te vamos a pedir que des un consejo a los jóvenes. Bueno, en este mundo, ¿no?, que antes también comentábamos con Gabri, fuera de la entrevista creo que ha sido, en este mundo que tiende tanto al pesimismo, un mensaje a modo casi eslogan para los jóvenes. Pues mira, un mensaje para los jóvenes, lo voy a decir con San Agustín, un tipo del siglo IV después de Cristo. En uno de sus textos dice, bueno, él era muy optimista respecto al ser humano. No porque el ser humano, digamos, estuviera ya cumplido, sino porque el ser humano siempre puede dar más de sí. Entonces, en ese texto, dice, que es la homilía 169, que es la única que conozco, dice, si dices basta, estás perdido. Crece siempre, no te detengas, sigue avanzando. Me parece que es una actitud para la vida absolutamente preciosa. Siempre podemos dar más en el amor, siempre podemos dar más en la creatividad, siempre podemos dar más en la simpatía, en las ilusiones, etc. Además, el texto acaba con esa frase, sigue caminando. En inglés se dice keep walking, y es el lema de Johnny Walker. Por lo cual yo creo que los jóvenes deben tomarse una copa y brindar por crecer siempre. Parece que estaba preparado, pero no estaba preparado. Ha quedado estupendo y encima publicidad para Johnny Walker, que igual nos contrata. Yo que sé. ¿Es el próximo sponsor? Eso es. Ya para acabar con la entrevista, quisiera acabar con dos pequeñas frases. Una, porque hemos tocado también colateralmente temas metafísicos, y es una frase de C.S. Lewis que me encanta, que dice lo siguiente: ¿y si creemos y al final no es verdad? El error sería entonces más interesante incluso que la realidad. ¿Cómo podría un universo idiota haber producido criaturas cuyos sueños son mucho mejores, más vigorosos y sutiles que él mismo? A mí es una frase que personalmente me encanta. Y para acabar, vamos a acabar con una frase de Javier, como no podía ser de otra manera, que está en su texto, que aprovechamos para recomendar una vez más, Minadir, que dice así: el objetivo de la vida en general, abrir los ojos, afirmar, dejar ser, quedar deslumbrado y fomentar el ser del otro. Siempre un objeto que es sujeto de valor incondicional, que es, estrictamente hablando, la única novedad del universo. Como diría Hannah Arendt, la paradójica multiplicidad, la humanidad, de seres únicos, cada persona. Javier, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista estupenda. A mí me ha encantado particularmente. Y muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos, y nos vemos en la próxima entrevista para el Panóptico. Muchas gracias a vosotros.